Al señor José Miguel Vivanco le damos la bienvenida, director para las Américas de Human Rights Watch, y vamos a hablar precisamente de lo anunciado. ¿Cómo está, señor Vivanco? Bienvenido. No, al contrario, un placer estar con ustedes en RPP esta mañana. Bueno, a ver, 200 videos, ha tenido la oportunidad de entrevistar a 78 personas, se concluye que efectivamente los abusos policiales se cometieron contra los manifestantes, ¿no? Y por otro lado, la dispersión arbitraria de los manifestantes, el uso extremo de la fuerza y finalmente, si uno tuviera que concluir hacia dónde se dirige de manera individual, digamos, una investigación, a dónde tendríamos que poner la atención en la decisión política que se tomó en ese interín que usted ha tenido la oportunidad de conversar con tanta gente, o en los mandos policiales únicamente. A ver, en primer término, creo que es importante subrayar que este informe está circunscrito a la actuación de algunos funcionarios policiales en Lima, en Lima. Correcto. Porque como ustedes muy bien saben, las manifestaciones se dieron en todo el país. Sin embargo, curiosamente, la actitud, la reacción de la policía en Lima, especialmente en algunos sectores, y concretamente en aquellos que rodean el Congreso, las unidades policiales que actuaron allí lo hicieron con una fuerza brutal, fuerza excesiva, totalmente desproporcionada, tanto en el uso de las bombas lacrimógenas, incluso disparando al cuerpo de manifestantes pacíficos. Esa es otra cuestión que vale la pena subrayar. Nosotros hemos hecho informes similares en Bolivia, en Chile, en Ecuador y en Colombia, en Bogotá. Y una cuestión que llama poderosamente la atención es que las manifestaciones en Lima y en el resto del país fueron abrumadoramente pacíficas. Y cuando digo abrumadoramente pacíficas, me refiero al 99.9% de los que participaron se manifestaron pacíficamente. Y la represión fue realmente en Lima algo que no habíamos conocido antes, con el uso de estas canicas, escopetas que disparan estas bolitas de cristal de o de vidrio, y también el uso de perdigones de plomo, prohibidos terminantemente por los protocolos en Perú y también por las normas internacionales. Y lo decimos con certeza porque los médicos que extrajeron, pudieron extraer los perdigones de los cuerpos de los que murieron, constataron que se trataban de perdigones de plomo y no perdigones de goma. No hay la más mínima sospecha o diríamos o hasta evidencia básica que hubieran participado francotiradores o personas portando otro tipo de armas que no hubieran sido las policiales en esa gestión. No hay ningún tipo de arma confiscada por parte de la Fiscalía, no hay ninguno de los videos o fotografías que nosotros hemos revisado que insinúen siquiera la presencia de otro tipo de armas. Ahora usted me pregunta por la investigación, ¿hacia dónde debe ir? Debe ir, obviamente, hacia los autores materiales y sus superiores jerárquicos, es decir, los policías y más policías, es decir, las unidades policiales en Perú, como en el resto de América Latina, tienen una estructura organizadas, son jerarquizadas, no son milicias, no son policías que actúan por su propia cuenta. Ellos obedecen órdenes y están sujetos a un control. Es evidente que los policías que actuaron de esta forma lo hicieron siguiendo órdenes superiores. Y creo que las órdenes, digamos, la responsabilidad habría que examinarla en función del principio de responsabilidad de mando hasta los generales que tenían responsabilidad en el control del orden público en Lima. Respecto de los políticos, es decir, Merino, Flores Arauz y el ministro de Gobierno de Interior, Rodríguez, la Fiscalía, y yo me entrevisté con la fiscal en estos días, está, como ustedes saben, avanzando con una investigación paralela
será el Ministerio Público el que determine qué conocían ellos, qué instrucciones le dieron a los policías, en qué consistieron esos contactos con los policías al momento de estos incidentes. Buenos días, José Miguel Vivanco. Usted lleva más de 40 años haciendo informes de este tipo y el énfasis que han puesto siempre es qué se debe hacer, qué se debe cambiar y reformar para que no se repitan hechos como estos. En este caso, ustedes cuestionan parte de los dispositivos legales que rigen el funcionamiento de la policía, particularmente, pero no solo, la ley del 2014, que según ustedes concede inmunidad a los mandos policiales cuando se toman decisiones ilegales. Pero el otro punto que han resaltado, y sobre el que quisiera que nos comente también, es el tema de la represión contra periodistas, porque han sido sumamente precisos sobre eso. Quisiera que nos aclare sobre estos dos temas, por favor. Mire, en cuanto a las recomendaciones, creemos que la norma que está vigente, que es producto de una ley del 2014, que exime nada menos que de responsabilidad penal a los agentes policiales que hayan actuado en cumplimiento del deber. Es una norma que envía un mensaje profundamente errado a las fuerzas policiales, porque les genera la sensación que pueden actuar con impunidad, con patente de corso. No hace falta esa norma, no es necesaria. Si el policía actuó en cumplimiento del deber, los tribunales en este país y el Ministerio Público así lo van a establecer en el proceso, y no va a ser responsable de un homicidio, de un crimen. Por otro lado, este año se aprobó otra legislación que nada menos que suspende o elimina de los procedimientos policiales el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y justamente lo que estamos lamentando hoy es la desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los policías. Y por otro lado se suspende la prisión preventiva de policías. El juez no tiene esa posibilidad de ordenar la prisión preventiva de un policía en un país donde entiendo que todos los expresidentes están sujetos a prisión preventiva y altos funcionarios del pasado, es decir, es una figura de la cual se puede estar abusando, pero esa es otra discusión, y es una figura que debe estar a disposición del Ministerio Público y de los jueces cuando haya temores en asegurar la comparecencia de la persona que se investiga o posible destrucción de la evidencia. De tal modo que ese tipo de legislación no ayuda a profesionalizar, ajustar la conducta de los policías a parámetros fundamentales. Hay que también revisar los mecanismos de investigación interna en las policías. Hicimos todo un estudio sobre el control disciplinario interno, que no es transparente. Y en segundo lugar es muy débil, es muy débil, y debería ser fortalecido. También pudimos enterarnos que los manuales de operaciones de las policías, ustedes se van a sorprender por esto, pero hoy, en el siglo XXI, califican a aquellos que participan en manifestaciones en las calles como delincuentes comunes o delincuentes terroristas. No cabe la posibilidad que se trate de ciudadanos que están ejerciendo un derecho pacífico a la protesta con un cartel diciendo no estamos de acuerdo con tal materia, sí, o queremos defender la Constitución. Señor Vivanco, esos manuales deben ser objeto de revisión. Perdone que me haya entendido, en cuanto me preguntaba por los periodistas, por supuesto, pudimos documentar nosotros, no quiere decir que estos sean los únicos casos, 10 casos de lesiones a periodistas que daban cobertura a la protesta, causados por disparos de policía, y 13 casos de policías que golpearon directamente a periodistas o intentaron confiscar sus equipos. Señor Vivanco, hay quienes por supuesto se han opuesto a este informe y han manifestado que se están anticipando a las investigaciones oficiales que se realizan en estos momentos. Y en segundo término, ¿por qué usted considera que no es transparente la investigación en la Policía Nacional? ¿Cuáles son esos indicativos? Mire, a ver, le respondo, parto por lo último. Sí. Nosotros le preguntamos al coronel a cargo de las investigaciones en la Inspectoría General de la Policía,
por información respecto de las estadísticas de policía, y nos indicó literalmente que él no podía informar siquiera del número, escúchame bien, del número realizadas que se hayan realizado hoy, ayer, antes de ayer, el año pasado, ni sus resultados, dado que dicha información es confidencial. Sí. Entonces, menos transparencia que eso, absolutamente imposible. Ahora, usted sabe que... José Miguel, tenemos que abreviar porque se nos acabó el tiempo. Quizá una reflexión así finalísima. Sí, no, creo que aquí hay todavía muchas materias pendientes, obviamente que hay que avanzar con la investigación penal. Nosotros no somos jueces, no somos Ministerio Público, hacemos un esfuerzo con nuestros propios recursos por revisar peritajes, hacemos nuestros propios peritajes además, y obviamente que la palabra final dentro de un proceso legal, con debido proceso, lo tienen los tribunales de justicia y el Ministerio Público, por supuesto. Muy bien, le agradecemos como siempre la disposición a José Miguel Vivanco, director de America's Human Rights. Ya venimos con la presidenta del Consejo de Ministros. Volvemos.